Este texto pertenece a Greenberg sobre liderazgo educativo, desafíos y posibilidades para el futuro de la educación, el papel del docente líder. El líder es el intelectual que posee una visión crítica y la habilidad y conocimientos necesarios para crear y facilitar espacios para la participación y el cambio. Desde la universidad, por ejemplo, preparar y desarrollar líderes educativos incluye la organización de programas que no solo proveen conocimientos y habilidades necesarios para funcionar efectivamente y eficientemente, pero que sobre todo tenga una visión, una serie de actitudes, una variedad de perspectivas que provean una sólida base para cambiar y transformar las formas en las cuales la escolarización, las políticas educativas, los currículos, la enseñanza y el aprendizaje han constituido la práctica cotidiana. Me refiero a pensar fundamentalmente en el aula y en cómo un docente líder tiene poder en el aula para llevar adelante esa transformación. En particular, esto es importante para aquellas comunidades e individuos que no han tenido y no tienen oportunidades de insertarse, escuelas que no tienen enciclopedias o libros, aulas seguras o saludables donde hay pobreza, marginación y alienación, que son constantes dentro y fuera del aula y de la escuela, donde no hay acceso a la tecnología. En muchos casos, ni siquiera hay electricidad y por lo tanto no hay posibilidades, por ejemplo, de conectarse a la web, quedando afuera de una cantidad de posibilidades de excursiones y de descubrimientos que pueden ser utilizados también como nuevas formas para la enseñanza. Estas personas tienden a perpetuar su propia miseria, en la cual siempre ocuparán los estratos más bajos en el sistema productivo. Sin acceso a una educación decente, no solo no tienen la posibilidad de obtener una educación que les sirva como valor de uso y de cambio, sino que difícilmente han podido evidenciar cómo vivir en democracia y los frutos que una vida democrática puede proveer. Por lo tanto, es imprescindible que el líder educativo posea el entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos de pensamiento y acción, la disposición de indagar, cuestionar y problematizar, la inclinación a tomar riesgos y a experimentar y evaluar consecuencias, las habilidades para crear espacios y prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, respetables y respetuosas, confiables, estimulantes, preocupadas y que contribuyan a desarrollar comunidades de aprendizaje donde se avance la democracia, la equidad, la diversidad y la justicia social. Como he sostenido anteriormente, el liderazgo educativo es la capacidad de articular, conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio crítico y efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos y todas. El líder es aquel o aquella que tiene la habilidad, en el sentido Foucaultiano de Foucault, de problematizar prácticas y propuestas de reformas que son dadas por sentadas, que no son cuestionadas y que presentan muchas veces lógicas internas basadas en principios que, si bien mantienen una ilusión científica, tienden a generalizar supuestas soluciones, ignorando la complejidad de las condiciones locales, contextuales y contingentes. Muchas propuestas simplemente mueven sillas alrededor del barco Titanic, con el propósito de ser más eficientes, haciendo más de lo mismo. Un líder tiene que cuestionar, analizar e interrumpir estas propuestas si las consecuencias estimadas son la perpetuación de los rituales de la escolarización. La responsabilidad del líder, como Maxine Greene exhorta, es la de imaginar y construir nuevas posibilidades dentro y fuera de las instituciones existentes y en organizaciones formales e informales. Esto significa, entre otras cosas, la necesidad de colaborar, trabajar en equipo, esforzarse en producir nuevos discursos, prácticas y en llevarlos a cabo, indagarlos, problematizarlos de nuevo, evaluarlos y no quedarse nunca totalmente conforme, sino recomenzar nuevos ciclos. Es también la responsabilidad del líder apoyar, facilitar y colectivamente examinar esfuerzos iniciados por otros dentro y fuera de la misma organización, lo cual demanda dejar el ego de lado para esforzarse en el bien común por encima del beneficio personal.
El líder educativo es también un visionario que sueña solo y con otros, un pragmatista que evalúa con cuidado las consecuencias de sus acciones. Debe tener un hábito indagador, investigador, debe ser un constante estudioso de la escolarización, de la enseñanza y del aprendizaje, con un espíritu aventurero y una actitud humilde. Un líder educativo en el nuevo milenio es en esencia un practicante sofisticado. Un docente preocupado que se pregunta, como Freire sugería, a favor de quién o de qué estamos educando. Un buen liderazgo demanda la creación de condiciones que aseguren una participación amplia, constante y prolongada. Las condiciones y decisiones cotidianas sobre qué enseñar, cómo enseñar y a quién enseñar, que son inherentemente éticas, morales y políticas, porque estas decisiones abren o cierran oportunidades para crecer y para aprender. Las condiciones tienen que incorporar un alto nivel de seguridad para que los participantes sientan comodidad. Esto incluye respeto, escuchar, intercambio, posibilidad de que todos enuncien sus perspectivas, eliminando lo más posible las diferencias que surjan por razones de edad, de género, de nivel educativo, de cultura, de etnia y de habilidad, etc. Mientras se aprende a vivir con conflicto, se aprende la importancia del compromiso y de otros aspectos de la vivencia del proceso democrático. Esto encierra un aspecto político porque son temas de interés público y porque uno de los principales objetivos olvidados de la escolaridad es el de aprender a vivir en democracia. Jóvenes y adultos, estudiantes y maestros en las aulas viven en comunidades, pero no siempre en comunidades de aprendizaje. Aquellos que abogamos por la transformación de escuelas y de clases, entre otras cosas, a través de la adopción de comunidades de aprendizaje, lo hacemos en 3 sentidos. Primero, asumimos que el aprendizaje ocurre en comunidad, donde las ideas son exploradas, debatidas, construidas desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, nos referimos a comunidades de poetas y escritores, a comunidades de matemáticos, a comunidades de geógrafos y otros, las cuales pueden ser en una escala mucho menor adoptadas como comunidades de aprendizaje en el aula, comprendiendo la dimensión discursiva y conflictiva de la constitución del conocimiento en diferentes disciplinas de estudio. En segundo lugar, argumentamos que las comunidades locales y globales tienen que ser utilizadas como fuentes de aprendizaje. Aquí me refiero al aprendizaje de los lugares donde vivimos, sus recursos, sus organizaciones, el medio ambiente, la historia, las culturas, las lenguas, las tradiciones, las rutinas cotidianas. Ciertamente tendemos a aprender primero los lugares inmediatos y las diversas comunidades a las que nuestros estudiantes pertenecen. Comunidades no solo geográficas, pero también de tono étnico, religioso, cultural, deportivo, recreativo, profesional, físicas o virtuales hoy en día. Y luego nos volvemos a dimensiones más complejas a nivel nacional, global, universal. La escuela es uno de los mejores espacios para viajar a lugares a donde nunca pudimos ir o viajar con anterioridad, imaginarios o reales, desde la lectura de una novela hasta el intercambio con otros por internet, simulaciones, etc. Para esta gran mayoría de estudiantes en lugares marginales, la escuela presenta esa posibilidad que ninguna otra institución social, pública o privada generalmente ofrece. El aprender las comunidades suele significar no solamente un currículum de estudios sociales, sino una oportunidad para avanzar en una integración regional igualitaria y justa. En tercer lugar, yo sostengo que una comunidad de aprendizaje es también una oportunidad para aprender a vivir en comunidad. Por ejemplo, se puede aprender sobre derechos y deberes, sobre procesos de toma de decisión, sobre ciudadanía, sobre posibilidades y crecimiento y oportunidades individuales, sobre tolerancia y entendimiento, sobre antidiscriminación y solidaridad, sobre carácter e integridad, decencia y honestidad, sobre democracia, no solo como forma abstracta, pero a partir de la experiencia, de la vivencia, ya que, como John Dewey argumentó, democracia participativa es una forma de vida. Por lo tanto, adoptar comunidades de aprendizaje envuelve una situación crítica dentro y con las comunidades a las que pertenecemos, desde el aula hacia la escuela, desde el barrio hacia la nación, hacia la región, hacia el medio ambiente y hacia el globo. En síntesis, un o una líder educativa no tiene el lujo de permanecer neutral, como Dante sugirió. Hay un lugar reservado en el infierno para aquellos que desean permanecer neutrales en tiempos de crisis. Desde mi perspectiva, permanecer neutral sirve al status quo, porque no se hace nada, porque se deja que la opresión siga existiendo sin denunciarla, porque se deja el racismo existir siendo silencioso, a favor de currículos obsoletos porque no se tiene ganas de cambiar, y a favor de una decadencia porque se deja
se deja que otros tomen decisiones por uno mismo. En tiempos de esfuerzos masivos de reforma educativa a niveles locales, nacionales y globales, desde propuestas tecnológicas o tecnocráticas o propuestas basadas en influencias de mercados, es imperativo entender cómo es que organizaciones, sistemas y juegos de poder operan para reproducir o resistir, para negociar o adaptar cambios significativos en el aula. Una o un líder no puede ser una espectadora, dejar que las cosas le pasen a uno. En solidaridad, en comunidad, con participación colectiva y con valores críticos y pragmáticos, al evaluar las consecuencias, al preguntarse a favor de quién y de qué estamos educando, con imaginación y responsabilidad, un líder tiene que hacer que las cosas pasen. Jaime Greenberg es doctor en currículum, educación docente y políticas educativas, graduado en la Michigan State University en Estados Unidos. Ha publicado más de 10 trabajos de investigación sobre políticas educativas, formación docente y administración de la educación.